Me llamo Iris Ashford y tengo 39 años. Durante 14 años, mi familia creyó que yo me dedicaba a archivar documentos en el sótano de algún tribunal. Pero una mañana de sábado en octubre, mi mamá me agarró de los hombros en su cocina y me exigió que confesara un delito grave que había cometido mi hermana. Un hombre estaba en terapia intensiva con la cadera destrozada. Mi hermana había estado manejando mi carro. Mi papá hizo cuentas en voz alta, como acostumbra a hacer con todo. Ella tiene una campaña, dijo. Tú no tienes nada que perder. Mi hermana ni siquiera levantó la mirada de su celular. Solo sonrió y preguntó quién me iba a creer de todos modos. Ya tenían a un abogado sentado en la barra de la cocina antes de hacerme una sola pregunta. Y estaban tan seguros de lo que yo iba a decir, que ya habían escrito mi confesión. Lo que ninguno de ellos sabía era la verdad sobre mi trabajo, sobre todo lo que mi carro había estado grabando y sobre la mujer que estaba despierta y esperando cuando mi hermana regresó a casa esa noche. Todo eso terminó desarmando a esta familia, pieza por pieza, durante las siguientes 7 semanas. Manejé durante 6 horas hasta el condado de Oberlin porque una niña de 13 años me lo pidió. Mi sobrina Emma me mandó un mensaje en septiembre. Me dijo que su abuelo iba a cumplir 68 años y que, por favor, fuera. Al final puso un corazón, y con eso fue suficiente. Yo no había vuelto en casi 3 años. La casa seguía igual, y eso, de alguna manera, era otro tipo de insulto. Las columnas blancas que mi papá realmente no puede pagar seguían ahí, igual que la enorme lona sobre el porche que decía Ashford para el Senado estatal, con el mismo tono azul de los ojos de mi hermana. Adentro, en el recibidor, había un tazón de madera sobre una mesita. Las llaves de todos los carros de la familia iban ahí en cuanto alguien entraba por la puerta. Mi mamá empezó con esa costumbre cuando yo tenía 7 años. Ella le decía hospitalidad. Yo siempre pensé que era más bien un inventario. Puse mis llaves en el tazón, igual que todos los demás. En la sala había una pared llena de fotografías enmarcadas, y yo aparecía en 9 de ellas. La más reciente era de una graduación que había ocurrido hacía 14 años. Después de esa foto, la pared simplemente continuaba sin mí. Nadie lo planeó. Eso es lo que la gente no entiende. Nadie se sentó a votar para sacarme de la pared. Mi papá me encontró junto a la mesa de bebidas y me presentó con un comisionado del condado y con un hombre que era dueño de 4 autolavados. Ella es la mayor de nuestros hijos, dijo. Hace algo con archivos en un tribunal. El comisionado asintió con educación. Le estreché la mano y le dije que era un gusto conocerlo. Y dejé que la idea se quedara así, porque siempre hacía lo mismo. Llevaba tanto tiempo permitiendo que me vieran de esa manera que ya ni siquiera sentía que fuera una decisión. Ser invisible era lo único en lo que esta familia alguna vez me dejó ser buena. Y yo me había vuelto muy, muy buena para eso. Para las 11 de la noche, la fiesta ya se había reducido a la gente que nunca se va temprano. Mi hermana Kalin seguía ahí, igual que siempre, comportándose como lo había hecho desde los 16 años. Tiene una cara que siempre sabe dónde está la cámara, incluso cuando no hay ninguna. Había tomado vino, aunque para ella no había sido mucho. Y eso ya decía bastante, considerando lo que acostumbraba a beber. Alguien recordó que los letreros de campaña todavía estaban guardados en el granero, pasando la línea de árboles. Mi mamá dijo que podían esperar hasta la mañana. Pero Kalin insistió en que no, porque a las 7 llegaría un voluntario y todo se vería desorganizado. Esa fue exactamente la palabra que usó, desorganizado. Dije buenas noches y subí al cuarto de huéspedes, que era la segunda puerta a la izquierda al final de las escaleras. Era el cuarto donde todavía estaba mi vieja cama individual y un closet lleno de abrigos de invierno de mi mamá. Desde arriba siempre se escucha lo que pasa en la entrada. Escuché cómo se movían las llaves dentro del tazón, ese sonido seco de la madera, y después escuché la puerta contra tormentas. No pensé en nada en particular. Me puse a leer un rato. Cerca de las 5 para medianoche, escuché que la puerta del garaje se abrió y luego volvió a cerrarse. Después escuché 2 voces en la cocina. Hablaban bajito, como cuando intentas no despertar a alguien. No sonaba a discusión. Sonaba más bien como si estuvieran organizando algo.
me quedé dormida. Cuando bajé por agua, después de la 1 de la madrugada, el tazón de la entrada estaba completamente vacío. No había ni un solo juego de llaves. Y eso que había 4 carros en la entrada. Lo noté como cuando ves un cuadro torcido en la pared. Y luego regresé a mi cuarto y no volví a pensar en eso durante otros 2 días. Debí haberlo hecho. Las noticias locales de las 7 estaban encendidas mientras preparaba café. Un hombre había sido atropellado en la Ruta 9, cerca de la cooperativa, poco antes de la medianoche y lo habían dejado ahí. Tenía 61 años y estaba en estado crítico en el Hospital Regional Mercy. Algunos testigos habían visto una camioneta SUV oscura que se dirigía hacia el este y alcanzaron a distinguir parte de la placa. El conductor de las noticias pasó rápidamente al marcador de un partido de fútbol americano de una preparatoria. Me quedé parada con la cafetera en la mano y sentí como si el ambiente de la casa hubiera cambiado de golpe. Mi papá llevaba encerrado en su estudio desde las 6, con la puerta cerrada. Eso jamás pasaba un sábado. Podía escucharlo hablando por teléfono con esa voz que solo usaba con las personas que le debían algo. Kalin no bajó. Mi mamá dijo que tenía migraña. Después salí a la entrada por mi bolso y encontré a mi mamá afuera. Llevaba un suéter encima de su camisón y estaba limpiando con un trapo de cocina la parte interior del marco de la puerta del garaje. A las 7:15 de la mañana, me sonrió y dijo, este año el polen estuvo terrible. Mi SUV estaba estacionada al final de la fila, pero no estaba como yo la había dejado. Yo siempre la estacionaba de reversa, pero ahora estaba de frente. Caminé hasta la parte delantera. La cubierta del faro derecho tenía una grieta que atravesaba el plástico como un vidrio estrellado. También había una marca de algo de color claro sobre la defensa. Y todo ese lado estaba demasiado limpio. No limpio como un carro recién lavado. Limpio como si alguien hubiera pasado un trapo específicamente por ahí. Me quedé parada con una mano sobre el cofre. Mi mamá subió por la entrada detrás de mí y ni siquiera preguntó qué estaba mirando. Solo dijo, entra, Iris. Tenemos una reunión familiar. Dale Wakefield ya estaba sentado en la barra de la cocina. Él ha sido el abogado de mi papá desde antes de que yo siquiera pudiera manejar. Cuando yo tenía 9 años, él mismo me enseñó a lanzar el anzuelo desde el muelle de Ketelaque. Esa mañana tenía una libreta legal frente a él y una taza del café de mi mamá. Llevaba ahí el tiempo suficiente como para habérsela terminado. Eso fue lo primero que me hizo entender qué clase de mañana era aquella. No habían llamado a un abogado después de hablar conmigo. Habían llamado a un abogado en lugar de hablar conmigo. Mi papá entró, se sentó y ni siquiera me dio los buenos días. Entonces empezaron a hablar. Y quiero que entiendas cómo lo hicieron, porque ahí estaba la clave de todo. Nadie preguntó si el hombre iba a sobrevivir. Nadie dijo su nombre. Hablaban de exposición, de las siguientes 72 horas y de qué pasaría si la historia se hacía pública antes de que ellos pudieran controlarla. Dale repitió 2 veces la frase resultado manejable. Mi mamá sirvió más café. Y mientras hablaban, los hechos fueron apareciendo poco a poco frente a mí, como muebles que vas armando al sacar todo de una caja. Kalin había sacado las llaves del tazón a las 11:30. Había tomado mi SUV porque era el último carro que había llegado y no había nada bloqueándolo. Había estado tomando desde las 4 de la tarde. Había regresado 5 minutos antes de medianoche con el faro roto y no había llamado a nadie. Mi mamá simplemente le había preparado una taza de té. Nadie llamó al 911. Nadie regresó a la Ruta 9. Un hombre había permanecido tirado en una zanja junto a su bicicleta durante 19 minutos, hasta que un camionero lo encontró. Entonces Dale deslizó una hoja de papel sobre la barra de granito y la giró para que quedara frente a mí. Ya estaba escrita, ya tenía fecha. Era una confesión. La mía. La leí 2 veces. Decía que yo había tomado prestado el vehículo, que no conocía bien la carretera y que había entrado en pánico. Alguien había decidido poner la palabra pánico en mi boca a las 6 de la mañana. Mi mamá rodeó la barra, me tomó de los 2 hombros y me miró con más cariño del que me había mostrado en 3 años. Me habló con toda calma, como si de verdad estuviera tratando de ayudarme.
Solo di que tú ibas manejando. Le pregunté si entendía lo que me estaba pidiendo. Me dijo que sí, que lo entendía perfectamente, y que precisamente por eso tenía que ser yo. No tenía esposo, no tenía hijos, no tenía una campaña política y tenía un trabajo que nadie en esa casa sabía explicar. Mi papá no se levantó. Me miró desde el otro lado de la barra, con los lentes de lectura puestos, y empezó a explicarlo como si estuviera revisando una partida de presupuesto. Ella tiene una campaña, dijo. Tú no tienes nada que perder. Y ahí estaba toda la cuenta familiar resumida en una sola frase, dicha en voz alta frente a un abogado. Lo peor era que nadie en esa barra mostró la menor reacción. En ese momento entró Kalin con una sudadera, el cabello recogido y sin maquillaje. Se sirvió un vaso de jugo de naranja mientras yo les decía que no. Lo dije una vez, tranquila. Luego lo repetí porque parecía que la primera vez ni siquiera me habían escuchado. Dale dijo que todos deberíamos respirar un poco. Mi papá respondió que no teníamos tiempo para eso. Y mi hermana se recargó contra la barra con el vaso en la mano. Me miró como cuando ves a un perro intentando hacer un truco y no le sale. Ni siquiera estaba enojada. Y eso fue todavía peor. ¿Y quién te va a creer?, dijo. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla. Llegué hasta la puerta. Pero justo cuando ya tenía la mano sobre el marco, mi papá dijo una cosa más y me hizo detenerme. Kalin ya dio su declaración, dijo. Esta mañana, a las 7, tu nombre ya estaba en ella. Me volteé. Dale no quiso mirarme a los ojos. Y eso fue precisamente lo que me confirmó que era verdad y que él había ayudado a escribirla. Kalin le había dicho a un investigador que su hermana estaba de visita desde otro estado, que su hermana había preguntado por la entrada a la carretera y que su hermana había salido alrededor de las 11:30. No era exactamente una acusación. Era algo mejor para ellos, un supuesto dato útil contado por una familia que parecía estar cooperando. Me quedé parada en la puerta haciendo las cuentas que ellos estaban seguros de que yo no podría hacer. El vehículo estaba registrado a mi nombre. Los testigos habían visto una SUV oscura y solo una parte de la placa. Yo había estado dormida, sola, en un cuarto de huéspedes, sin nadie que pudiera confirmar mi versión. Y la primera persona que le cuenta una historia a la policía es quien termina marcando la forma de esa historia. Los que llegan después solo pueden tratar de contradecirla. Mi papá me observaba mientras yo iba entendiendo todo. Él pensó que lo que veía en mi cara era miedo. No lo era. Era reconocer una situación que ya había visto antes. Durante 8 años trabajé como defensora pública, representando a personas que habían sido acusadas y condenadas por cosas que no habían hecho. Y casi ninguna perdió por falta de pruebas. Perdieron porque alguien más llegó primero y contó su versión. Volví a dejar mi abrigo sobre la silla. No porque ellos hubieran ganado. Lo hice porque salir de Oberlin County esa mañana habría sido exactamente lo que más les convenía. La hermana que venía de otro estado, se quedaba una sola noche y luego desaparecía. Ellos conocían una versión de mí que tenía 14 años de antigüedad. Nunca se habían tomado la molestia de averiguar si esa versión había cambiado. Ese fue su primer error. Y no iba a ser el más caro. Quiero contarte lo que pasó cuando tenía 25 años, porque ahí empezó todo. La primera vez que presenté el examen para ejercer como abogada, no lo aprobé. Ese año, el 40% de mi generación tampoco lo pasó. Para la mayoría de las personas, sería solo un pequeño detalle en su historia. Fue en julio. Mi papá estaba a 6 semanas de una elección para reelegirse, y un hombre que buscaba un puesto como comisionado del condado necesitaba una historia que lo hiciera parecer más humano. Así que, durante una recaudación de fondos en el Salón Elks Lodge, frente a unas 200 personas que compraban grava y vendían seguros, mi papá les contó que su hija mayor se había ido a estudiar Derecho y había fracasado. Se encogió de hombros y dijo, no se puede ganar siempre. Todos se rieron y él consiguió la simpatía que estaba buscando. Mi mamá estaba parada a su lado. Después, en el estacionamiento, le pregunté cómo había podido dejar que dijera algo así. Ella me acomodó el cuello de la camisa. Lo hizo con mucha ternura. Y eso es justamente lo que más recuerdo.
En esta familia no tenemos verdades, cariño, me dijo. Tenemos versiones. Aprobé el examen en febrero. Nunca se los conté. Me fui de Oberlin County y conseguí trabajo como defensora pública a 400 millas de distancia. Y durante mi primer año aprendí algo que durante los siguientes 14 años confundí con sabiduría. Si no le cuentas nada a la gente, no pueden usar nada en tu contra. Así que dejé de contarles cosas. Dejé de corregir la broma de que yo era una simple archivista. Dejé de mandarles noticias sobre mi vida. Años después, cuando finalmente presté juramento como abogada, estaba sola en el vestidor. Yo misma me abotoné el cuello de la toga porque no había invitado a una sola persona que llevara mi mismo apellido. Yo me repetía que guardar silencio era una forma de dignidad. Tuvo que pasar algo así, con un hombre sangrando en una zanja de la Ruta 9, para darme cuenta de lo que realmente era. Para el domingo por la tarde, la policía estatal ya había tomado el caso porque Walter Bond seguía en estado crítico, y de cualquier manera el cargo iba a ser un delito grave. Una detective llamada Dana Puig llamó a la casa y dijo que iba a programar entrevistas con todos los que habían estado ahí la noche del viernes. Mi papá tomó esa llamada en el pasillo, cubriendo el teléfono con una mano. Después, a las 4, Dale regresó con una versión más pulida de mi declaración. La palabra pánico había desaparecido y la habían cambiado por me desorienté. La puso sobre la mesa de la sala y dijo que no había ninguna prisa. Luego mencionó que la oficina del fiscal del condado iba a querer algo para el jueves de la semana siguiente. Eso sí era una prisa. Así es como funciona. Primero te dicen que no hay presión y, en la misma frase, te dan una fecha límite. Y esperan que te quedes con la primera parte. Salí al porche y llamé a una mujer llamada Arena Akefer. Habíamos estado frente a frente en una sala de tribunal 9 años antes y nunca la olvidé. Le conté todo en unos 4 minutos. Solo me hizo 2 preguntas. Primero quiso saber si yo había hablado con algún investigador. Le dije que no. Después preguntó si había tocado mi vehículo. Solo el cofre, respondí. Bien, dijo ella. No lo vuelvas a tocar. Y no te quedes a solas con ninguno de ellos. Yo estaré ahí el martes. Después de colgar, me quedé sentada en el porche mirando mi SUV al final de la entrada, con el faro roto. Había algo dentro de ese carro que ninguno de ellos sabía que existía. Había estado grabando desde el momento en que alguien giró la llave. Y ese era el problema. Durante las siguientes 5 semanas, yo no podía simplemente subir, sacar la información y llevármela. La gente piensa que un carro moderno solo es un carro. Pero no es así. También puede ser un testigo que nunca parpadea y al que no le importa quién pagó por él. El mío era modelo 2023 y tenía 3 funciones que casi nadie piensa cuando compra un vehículo. Primero, asociaba el perfil del conductor con la llave, así que el asiento y los espejos se ajustaban dependiendo de quién tuviera el control. También se conectaba automáticamente con un teléfono y guardaba ese registro. Y tenía un registrador de datos de eventos que se activaba cuando los sensores de las bolsas de aire detectaban un impacto suficientemente fuerte. Entonces guardaba los 5 segundos anteriores y posteriores al choque, velocidad, frenado, aceleración y ángulo del volante. El lunes por la mañana me senté en el asiento del copiloto, con la puerta abierta y un pie todavía en la entrada. Encendí la pantalla y no toqué nada más. El perfil del conductor estaba en invitado. El asiento estaba unos 10 centímetros más adelante de como yo siempre lo dejaba. Luego revisé el menú del teléfono. En la lista de dispositivos conectados había uno que no estaba ahí el viernes por la mañana. El iPhone de Colleen. Se había conectado a las 11:31 de la noche y se había desconectado a las 11:57. Me quedé mirando esos datos durante un largo momento. Después apagué la pantalla, salí del carro, cerré la puerta y no saqué absolutamente nada del vehículo. Y quiero dejar muy claro por qué hice eso, porque fue la decisión más importante de toda esta historia. Soy jueza federal. He excluido pruebas por cosas mucho menos complicadas. Si yo misma extraía esos datos de mi propio carro mientras era la persona a la que estaban a punto de acosar, cada detalle podía terminar convirtiéndose en una pregunta sobre mí.
durante el desayuno, Dale comentó que la familia se encargaría de arreglar el faro roto. Había un taller en Delord que podía recibir el carro el miércoles. Le dije que era muy considerado de su parte. Después subí a mi cuarto y llamé a mi compañía de seguros. Con mi voz más seria y neutral de servicio al cliente, les expliqué que mi vehículo posiblemente había estado involucrado en un incidente mientras estaba en manos de otro conductor. Que todavía no estaba claro quién tenía la responsabilidad y que quería abrir un reporte y mantener el vehículo exactamente como estaba hasta que terminara la investigación. Me tomó 11 minutos. El ajustador puso una retención sobre el vehículo antes del mediodía. Ningún taller en 3 condados iba a tocar un carro con un reporte abierto y una orden para conservarlo tal como estaba. No les convenía, no les pagarían y podían terminar enfrentando problemas legales. Así que nadie tuvo que decirles que no. Simplemente, desde la tarde de lunes, ya no había manera de arreglar ese faro, ni de aspirar el interior, ni de regresar el asiento esos 10 centímetros hacia atrás. Fue lo más aburrido que hice en todo el mes. Mi papá se enteró el martes porque el taller llamó a Dale para cancelar la reparación. No dijo nada durante la cena. Me pasó los ejotes y me preguntó cómo había estado el viaje de regreso. Pero me miró durante 1,5 segundos más de lo normal. Toda mi carrera la he pasado viendo cómo la gente cambia sus cálculos en una mesa de negociación. Puedes ver el momento exacto en que ocurre. Algo que tenían archivado como asunto resuelto de repente pasa a la columna de pendiente. Mi papá empezaba a preguntarse si aquella hija que había dado por perdida en un estacionamiento 14 años atrás realmente era la misma persona que ahora estaba parada en su cocina. No preguntó. Preguntar habría significado aceptar que quizá había algo sobre mí que valía la pena conocer. Mi mamá volvió a llenarle el vaso de agua y comentó que los ejotes eran del mercado de agricultores. Todos estuvimos de acuerdo en que estaban buenos. El miércoles fui al Hospital Regional Mercy y pasé 2 horas sentada en una esquina de la sala de espera de la UCI quirúrgica. No le dije a nadie quién era porque yo no era nadie ahí, y tampoco tenía derecho a hacer otra cosa. La esposa de Walter Bond estaba sentada junto a las ventanas. Se llamaba Sharon. Tenía una bolsa de tela con un libro de crucigramas adentro, pero nunca lo abrió. Una enfermera llegó para darle información, y Sharon hizo lo que casi todos hacen cuando hablan con personal médico. Intentó recordarles que Walter era una persona y no solamente una cadera destrozada. Les contó que él había trabajado en la cocina del Blue Star Diner durante 30 años. Podía preparar 40 platos por hora y nunca se equivocaba con una orden. También dijo que la camioneta necesitaba una transmisión nueva y que costaba $1,800. Walter había decidido en agosto que seguiría usando su bicicleta hasta Navidad y guardaría ese dinero. Porque así era él. Tomaba una decisión y luego simplemente la cumplía. Sharon dijo que él tenía casco. Que siempre usaba el casco. Se lo repitió 2 veces a la enfermera, como si necesitara seguir defendiendo ese punto. Y en el tablero de corcho junto a la máquina de café, entre un aviso sobre una campaña de vacunación contra la gripe y un anuncio de la iglesia, alguien había colocado una tarjeta de campaña de mi hermana. Su cara, esa sonrisa, el color azul y, debajo, en letras blancas y grandes, el lema que su asesor había aprobado con distintos grupos en junio, responsabilidad para el condado de Oberlin. Me quedé mirándolo un rato. Después me levanté, metí $4 en la máquina expendedora, compré un café para Sharon Bond que ella ni siquiera había pedido, lo dejé a su lado y me fui antes de que pudiera preguntarme cómo me llamaba. El jueves por la mañana fui a ver a Dale Whitfield, sola, a su oficina que estaba arriba de una farmacia en Maine. Todavía quedaba una pequeña parte de mí que quería creer que un hombre decente se había metido en algo terrible sin darse cuenta y que una conversación sincera podía hacerlo recuperar el rumbo. En su pared tenía una fotografía de él junto a mi papá y otros 2 hombres. Estaban levantando una cuerda llena de lucios que habían pescado en Kettle Lake en 1998. Yo aparecía en una esquina de la foto. Tenía 11 años y estaba sosteniendo la red. Me sirvió café en una taza que decía, el golfista menos peor del mundo. Le conté todo. No como sospechosa ni como abogada. Le hablé del tazón, de las llaves, de la posición del asiento y de los horarios.
Él escuchó cómo lo hacía cuando yo era niña, cuando me explicaba cómo hacer un nudo. Asentía y me dejaba terminar. Cuando acabé, dejó su taza sobre el escritorio. Firma la declaración, hija, me dijo. Lo dijo con cariño. Me explicó que la Fiscalía del Condado estaba dispuesta a ser razonable. Que, como yo no tenía antecedentes, podían ofrecerme una sentencia diferida y que, después de 18 meses, todo quedaría reducido a unos cuantos papeles. Es la versión que salva a todos, me dijo. El mismo hombre que años atrás me había enseñado a lanzar el anzuelo desde un muelle ahora intentaba convencerme, con toda tranquilidad, de que aceptara un delito grave en lugar de mi hermana. Y él realmente creía que me estaba haciendo un favor. Sobre el escritorio, entre los dos, había una libreta amarilla. Encima estaba sujetada una nota con el membrete que reconocí de inmediato. Lo había visto en cientos de documentos durante mi primer año de práctica. Era de la oficina del fiscal del condado de Oberlin. Rex Calder. El primer voluntario que ayudó a mi papá en su campaña. Promoción de 1994. Rena Okafor había llegado el martes y se había hospedado en una posada cerca de la carretera. Esa tarde, cuando regresé de la oficina de Dale, me hizo contarle todo otra vez mientras tomaba notas con una letra que yo no podía leer al revés. Sospecho que lo hacía a propósito. Después me explicó cuál era realmente mi situación. Y era peor de lo que yo había querido admitir. Primero, en el momento en que yo misma sacara cualquier cosa del vehículo, sería la persona acusada manipulando su propia evidencia. Cualquier abogado competente podría convertir el resto de la audiencia en una discusión sobre qué había tocado yo y cuándo. Segundo, la puerta normal para manejar todo esto era la oficina del fiscal del condado. Y al frente estaba un hombre que llevaba al lado de mi papá desde antes de que yo siquiera pudiera votar. Un expediente podía quedarse mucho tiempo en una oficina así sin que nadie hiciera técnicamente nada ilegal. Tercero, y en esto Rena fue muy cuidadosa, yo tenía un nombramiento como jueza federal. Eso significaba que no podía intentar hacerme la lista. Ni una llamada a alguien que conociera. Nada de hablar con ningún reportero. Nada que pudiera interpretarse como que una jueza estaba tratando de influir en un caso. Cada ventaja normal que tendría una persona en problemas, yo tenía que dejarla en la puerta. Yo dije, entonces tengo la verdad, pero no tengo forma de hacerla llegar. Ella ni siquiera dejó de escribir. Me respondió, los datos se cuestionan todo el tiempo. Cadena de custodia, manipulación, alteración o destrucción de pruebas. Ella misma ha hecho ese tipo de cosas y ha ganado casos así. Después dijo algo que he recordado cada semana desde entonces. Un testigo bajo juramento es algo completamente diferente, Iris. Tarde o temprano, este caso va a necesitar tu cara. Mi cara. La misma que llevaba 14 años tratando de mantener fuera de todas las fotografías de aquella casa. Lo hicimos el viernes por la tarde, en el estacionamiento de una plaza comercial en Delore. Rena quería que todo quedara registrado en un lugar concreto, con cámaras y una dirección comercial identificable. Contrató a una técnica forense llamada Priya Raval, que vino desde la capital. Priya llevó su propio equipo, sus propios documentos y un teléfono montado en un trípode que estuvo grabando durante todo el procedimiento. Rena fue narrando cada paso para la grabación, con la misma calma con la que alguien lee una lista del súper: fecha, hora, ubicación, personas presentes, número de identificación del vehículo y kilometraje. Antes de tocar cualquier cosa, Priya tomó fotografías del faro, la defensa, los rieles del asiento, el odómetro y la lista de dispositivos conectados. De todo. Después retiró el módulo y la tarjeta de almacenamiento. Cuando terminó, me los extendió sobre la palma de su mano. Ahí estaba, en mis manos, todo lo que había registrado aquella noche del 11 de octubre. Durante unos 10 segundos sostuve toda esa noche. El dispositivo era más pequeño que una llave. Casi no pesaba. Priya me preguntó si quería revisar el contenido antes de que lo sellara. Dije que no. Las cejas de Rena se levantaron apenas un cuarto de pulgada. Para ella, eso equivalía a gritar. Le expliqué, si lo veo primero, entonces cada respuesta que dé de aquí en adelante será una respuesta que tuve tiempo de preparar.
Y algún día alguien puede preguntarme bajo juramento si lo vi antes de contar mi versión. Yo voy a querer poder decir que no. Así que Priya lo metió en una bolsa de evidencia de papel. Selló la solapa con cinta roja, firmó sobre el sello y puso la fecha. Rena firmó debajo de ella. Después guardaron todo en un estuche cerrado con llave, dentro de la cajuela de un carro rentado. Yo no sabía qué había ahí dentro. Solo sabía todo lo que mi carro había registrado esa noche. Y la ruta 9 no era lo único que había quedado guardado. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esta historia realmente no trata sobre un carro. Trata de la persona que tu familia decidió que eras y de lo que pasa la primera vez que te niegas a aceptar esa versión. Si alguna vez las personas que mejor debían conocerte te dieron por perdido, cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno. Ahora déjame contarte lo que hizo mi mamá después, porque esperó exactamente el momento adecuado. Y ella era muy, muy buena para hacer ese tipo de cosas. El domingo hubo una cena. No una reunión familiar. Una cena de verdad, con los platos buenos y un asado de carne con cebollitas, algo que me encantaba desde que tenía 6 años y que no habían vuelto a servir en esa casa en más de una década. Mi mamá había sacado el álbum de fotos, el grande y verde, y lo dejó en una esquina de la mesa como si fuera otro plato de la cena. Emma estaba ahí y le permitieron quedarse despierta hasta tarde. Mi papá me preguntó por el distrito donde vivía y, por primera vez en mucho tiempo, escuchó toda mi respuesta. Kalin me pasó los panecillos y me dijo que le gustaba mi corte de cabello. Era el ambiente más cálido que había sentido con esa gente desde que tenía 20 y tantos años. Y cada detalle de esa calidez había sido planeado. Saberlo casi no me protegía de nada. Cuando Emma subió a su cuarto, mi mamá puso la mano sobre la mesa y me hizo una propuesta. Dale había hablado con Rex. Querían negociar una acusación menor, sin cárcel, con servicio comunitario y una sentencia diferida que quedaría sellada después de 18 meses. Y entonces llegó la parte que mi mamá había estado guardando. Lo dijo en voz baja, mirándome directamente. Y volverías a ser parte de esta familia, Iris. De verdad. Cenas los domingos, los cumpleaños de Emma, todo. Durante 14 años había estado parada afuera de esa ventana, y por fin mi mamá había abierto la puerta. El precio para entrar era aceptar un delito grave y dejar a un hombre en silla de ruedas. Lo aterrador no era la propuesta. Ya había recibido ofertas de personas mucho más manipuladoras y en situaciones mucho peores. Lo que realmente me asustó fue estar sentada en aquella mesa, con el asado y las cebollitas, sintiendo cuánto de mí todavía deseaba pertenecer ahí. Y por primera vez entendí que ellos siempre habían sabido exactamente cuánto. Walter Bond despertó el día 18. Me enteré por una asistente de enfermería que me reconoció de la sala de espera y pensó que yo era una prima. Walter acababa de salir de su segunda cirugía. Habían logrado colocarle una varilla en la tibia. El día 22 consiguieron ponerlo de pie por primera vez. Yo estaba en el pasillo cuando lo hicieron. 2 terapeutas físicos, un andador y un hombre de 61 años con la cadera llena de piezas metálicas intentando avanzar poco más de 2 metros por la habitación. Le tomó 4 minutos. Cuando finalmente llegó a la silla, hizo un comentario que no pude escuchar. Los 2 terapeutas se rieron y Sharon se quedó en la puerta con una mano sobre la boca. Mi papá me había dicho que yo no tenía nada que perder. Me senté en ese pasillo y empecé a contar todo lo que Walter Bond ya había perdido. 30 años trabajando de pie durante 8 horas al día, prácticamente desaparecidos de un momento a otro. Los médicos decían que volvería a caminar con bastón y que nunca podría volver a trabajar un turno completo. Los $1,800 que estaba ahorrando para reparar la transmisión de su camioneta, mientras tenía que andar en bicicleta por las noches de octubre. Los 19 minutos que pasó tirado en una zanja. Y cuando salí del hospital, en la sala de espera, la televisión que estaba fijada en una esquina mostraba a mi hermana frente al edificio del condado. Llevaba un saco azul marino y hablaba desde un podio. Decía que su familia estaba cooperando completamente con la investigación y que su corazón estaba con la familia Boone durante ese momento tan difícil. Había encontrado exactamente el tono correcto en la voz. He visto a muchísimas personas declarar.
No habría podido decirte que estaba fingiendo. Aquella conferencia de prensa no era una defensa. Era una forma de construir una historia. 2 días después, el Oberlin Register publicó un artículo sobre la investigación. En el párrafo número 11, casi escondida, aparecía una frase atribuida a una fuente cercana a la familia. La fuente decía que el vehículo pertenecía a una hermana distanciada de la familia, que vivía fuera del estado y que estaba pasando por un momento difícil. Eso era todo. 3 datos. Todos técnicamente ciertos, pero acomodados de tal manera que construían una imagen completa, distanciada, fuera del estado y pasando por un mal momento. Lo leí en el estacionamiento de un motel y sentí algo que no había sentido desde que tenía 25 años. Esa sensación tan extraña de ver cómo las personas que llevan tu mismo apellido construyen una versión de ti, sabiendo que esa versión siempre va a viajar más rápido que tú. Esa noche, Emma me escribió por primera vez en un mes. Tiene 13 años. Aunt Iris, ¿de verdad lo hiciste? Nadie me quiere decir nada. Me senté en la orilla de la cama del motel y escribí y borré como 6 respuestas diferentes. Quería contarle todo. Quería decirle que su mamá había estado tomando desde las 4 de la tarde, que había dejado a un hombre tirado en una zanja y que había permitido que el nombre de su tía apareciera en una declaración ante la policía. Y todo eso habría sido verdad. Pero también habría estado haciéndole exactamente lo mismo que su abuelo me hizo a mí durante aquella recaudación de fondos en 1998. Así que escribí. No lo hice. Te lo prometo. Cuando todo esto termine, te voy a contar la historia completa. Después dejé el teléfono boca abajo. Porque cuando finalmente le dijera la verdad a esa niña, quería que fuera algo que pudiera demostrarse. Y esas 2 cosas no son lo mismo. El miércoles manejé 6 horas de regreso a casa. Solo estuve ahí un día, y fueron las 24 horas más solitarias de todo aquello. Fui a ver al consejo de ética del circuito. Era un hombre pequeño y muy meticuloso llamado Howard Lynn. Tenía una oficina sin ventanas. Me presenté voluntariamente antes de que alguien pudiera descubrir lo que estaba pasando. En situaciones así, esa suele ser la decisión más segura. Le expliqué que un miembro de mi familia me había señalado en un caso penal estatal, que probablemente tendría que declarar como testigo y que pensaba cooperar completamente. Él anotó todo. Después me explicó las reglas. Eran las mismas reglas que yo ya conocía y que, en el fondo, esperaba que él pudiera hacer un poco más flexibles. No podía identificarme por mi cargo en relación con el caso. No podía contactar a nadie de la Fiscalía del Condado, de la Policía Estatal ni de ningún tribunal, excepto como ciudadana particular y representada por un abogado. No podía hacer ninguna declaración pública. Si algún reportero me llamaba, no debía decir nada. Me miró y dijo, ¿entiendes que, en la práctica, esto significa que tendrás menos opciones que una persona común, no más? Sí, respondí. Antes de salir del tribunal, pasé por mis oficinas. Estaban oscuras. Me quedé parada ahí durante 1 minuto. La toga estaba colgada detrás de la puerta, en el mismo lugar de siempre. La había usado durante 2 años, pero nunca me había hecho sentir como la persona que mi familia creía que yo era. Para mí siempre había sido solamente algo que había recibido de una institución importante y que tenía la responsabilidad de cuidar. Cerré la puerta con llave y regresé manejando a Oberlin County con una sola maleta y sin ningún título que pudiera ayudarme. Fuera lo que fuera a pasar después, tendría que enfrentarlo como una persona cualquiera. Y, por suerte para mí, ese era precisamente el papel para el que mi familia me había estado preparando toda la vida. Llegó el jueves y no firmé. No hubo gritos ni una gran escena. Me senté en la sala de mi mamá y dije que no iba a firmar nada. Mi papá dobló el periódico y respondió. Está bien. Y esa fue toda la conversación. Después, la casa empezó a cerrarse poco a poco, habitación por habitación, de esa manera educada en la que una familia te hace saber que ya no eres bienvenido. El viernes, mi mamá mencionó que su hermana iba a pasar por ahí y que necesitaría el cuarto de huéspedes. Así que me mudé al Oberlin Inn, cerca de la carretera. Tenía 40 habitaciones,
una máquina para hacer waffles y una vista directa a un elevador de granos. El lunes llegó una carta de la oficina de Dale Whitfield, escrita en su propio papel membretado y dirigida a Arena. Decía que su firma representaba a la familia Ashford. También decía que cualquier afirmación de que Colleen Ashford había manejado el vehículo era contradicha por lo que la familia recordaba. Y luego venía una frase que tuve que leer 3 veces para entender realmente lo que estaban haciendo. La familia, si era necesario, estaría dispuesta a explicar que el vehículo había sido puesto a disposición de otro conductor por su propietaria esa noche, sabiendo las circunstancias. Ahí estaba. Si yo no iba a ser la conductora, entonces intentarían convertirme en la persona que le había entregado las llaves a alguien borracho. El mismo tipo de delito, pero con una historia más fácil de contar. Y mi nombre aparecería de todos modos. Esa misma tarde, la detective Puig llamó a mi celular y me preguntó si podía presentarme el miércoles por la mañana en el puesto de la policía estatal en Brannagan. Después agregó, con ese tono tranquilo que usa la gente cuando ya tomó una decisión. Han decidido manejarlo de cierta manera. Y por favor, venga acompañada de su abogada. Colgué y me senté en la orilla de la cama del motel. Ahí entendí que oficialmente me habían puesto en otra categoría. El puesto de la policía estatal en Brannagan era un edificio de ladrillo, con una bandera afuera y una máquina expendedora que solo aceptaba el cambio exacto. Rena me esperaba en el estacionamiento. Dana Puig tenía unos 45 años y esa paciencia particular de alguien que llevaba 2 décadas escuchando mentiras como parte de su trabajo. Para el 6º año ya había dejado de tomárselo personalmente. Comenzó contándonos 2 cosas que yo no esperaba y que cambiaron por completo el rumbo de ese mes. La primera fue que, 11 días antes, la policía estatal había ido directamente con el fabricante y había conseguido una orden para obtener los datos telemáticos de mi vehículo. Tenían su propia copia del registro de dispositivos conectados y de los datos del choque guardados en los servidores de la compañía. Eso no tenía nada que ver conmigo, ni con mis manos, ni con la bolsa de evidencia que habíamos sellado. El mundo tenía otra puerta de entrada a la verdad y llevaba tiempo abriéndola sin necesitar mi permiso. La segunda noticia fue que la declaración de Colleen tenía un hueco. Ella había dicho que la casa estuvo tranquila después de las 11:15. Pero una cámara de timbre de una casa al otro lado de la carretera había grabado las luces de un vehículo bajando por la entrada de los Ashford a las 11:29 y regresando a las 11:56. Durante esos 27 minutos, mi hermana había dicho que estaba arriba. Después, Puig me pidió que contara lo que había pasado aquella noche. Lo hice. El tazón de las llaves. Las escaleras. El libro. La puerta del garaje cerca de medianoche. Las voces. El vaso de agua. El tazón vacío. Sin adjetivos. Sin conclusiones. Cuando has escuchado a 10.000 testigos, aprendes algo. Las personas que dicen la verdad suelen ser aburridas. Los que mienten casi siempre hacen que todo suene emocionante. Al final, Puig regresó unas páginas, se detuvo y leyó algo 2 veces. Después levantó la mirada. Una pregunta más, dijo. ¿Ocupación? No lo había planeado. No hubo un momento en que decidiera revelar nada. Era una pregunta rutinaria de un formulario y respondí porque, cuando un investigador te hace una pregunta, contestas con la verdad o no contestas. No existe un punto medio que termine bien. Dije. Jueza de distrito de los Estados Unidos. La habitación quedó en silencio. Rena miró la mesa. Puig no dijo nada durante unos 4 segundos, que en un cuarto pequeño se sienten como una eternidad. Después lo anotó. Luego preguntó de qué distrito era jueza. Se lo dije y también lo apuntó. Solo hizo una pregunta más, y fue muy buena. ¿Por qué eso no aparece en el expediente? Porque nadie me lo había preguntado, respondí. Cerró la carpeta, se puso de pie y nos acompañó hasta la salida. En la puerta me extendió la mano. Gracias por venir, su señoría. Mi mamá estaba en el vestíbulo. Había llegado sola, sin decirle nada a nadie. Estaba sentada en una silla de plástico junto a la máquina expendedora,
fingiendo que solo quería estar disponible y ayudar, cuando en realidad quería enterarse de todo lo que estaban diciendo sobre su familia. Estaba a unos 6 metros de distancia. Escuchó todo. Vi cómo el rostro de mi mamá cambiaba de una manera que había visto miles de veces desde el estrado, pero jamás en ella. No era orgullo. El orgullo se ve diferente. Era recalcular. Era la expresión exacta de alguien que acaba de sacar algo de la columna de problemas y está intentando descubrir rápidamente cuánto podría valer. Dijo mi nombre una sola vez. Yo seguí caminando. En el estacionamiento, Rená me preguntó si estaba bien. Me quedé ahí, con las llaves en la mano, y dije. ¿Y quién me iba a creer? Bueno, respondió ella, estamos a punto de descubrirlo. La noticia llegó a la casa en menos de una hora. Mi papá me llamó esa misma noche y me pidió que fuera. Le dije que podíamos hablar en el porche, y así lo hicimos, con la puerta cerrada detrás de nosotros y la luz del patio encendida. Durante el camino me había preparado para recibir cualquier cosa menos lo que ocurrió. Pensé que estaría enojado por haber ocultado quién era. Pensé que se sentiría humillado. Incluso imaginé que, en algún momento, diría una sola frase sobre cuánto habría querido saberlo antes. Pero mi papá estaba encantado. Se sentó en una silla de mimbre y dijo que era algo increíble. Lo repitió 2 veces. Y después empezó a hacer cuentas. ¿Entiendes lo que esto cambia? Ya estaba moviendo las manos mientras hablaba. Una jueza federal. Una jueza federal que asume la responsabilidad por un accidente trágico. Que da un paso al frente y no se esconde detrás de su cargo. Dijo que podían cambiar la historia en menos de una semana. Que podían involucrar a Rex. Según él, la historia dejaría de ser la de una familia tratando de proteger a una candidata y se convertiría en la historia de una familia de servidores públicos. Y, según sus cálculos, los números de Kalin subirían en lugar de bajar, porque los votantes perdonan a una familia que reconoce sus errores. Había encontrado una manera de convertir mi nombramiento en una herramienta para su campaña. Durante 14 años ni siquiera se había molestado en saber qué hacía con mi vida. Y en menos de una hora, ya había calculado cuánto valía yo. La conclusión era sencilla. Yo valía más como una confesión acompañada de un título importante que como su hija. Me senté en la orilla del porche y dejé que terminara. Ese fue el momento en que dejé de tener esperanza. No fue en la cocina. No fue con la carta. Ni siquiera fue cuando apareció la información en el periódico. Resultó que la esperanza es lo último que te quitan. Y ni siquiera lo hacen a propósito. Simplemente dicen en voz alta lo que realmente piensan. Y entonces se acaba. Esa semana pasaron 2 cosas. El martes, Rex Calder dio una declaración al Register diciendo que su oficina había revisado el caso, que las pruebas reunidas hasta ese momento no demostraban quién estaba manejando el vehículo y que, por ahora, no presentarían cargos contra nadie. Usó la palabra tragedia y habló de una comunidad de luto. Walter Bond seguía vivo. Y nadie en ese periódico le preguntó por qué hablaba como si ya hubiera muerto. El jueves, Dale presentó su carta suplementaria. 4 miembros de la familia Ashford estaban dispuestos a declarar que yo le había prestado mi vehículo a mi hermana aquella noche, aún sabiendo que había estado tomando. 4. Mi papá, mi mamá, mi hermana y, porque necesitaban a una 4ª persona y ella estaba ahí, mi tía Charlene, que se había ido a dormir a las 9. Rená me explicó todo en una mesa del restaurante cerca de la posada. La policía estatal tenía un expediente bastante sólido, pero un caso estatal tenía que ser llevado por el fiscal del condado. Y ese fiscal acababa de anunciar públicamente que no pensaba presentar cargos. La única manera de obligar a alguien como Rex Calder a actuar era tener un registro tan claro y tan público que no presentar cargos le resultara más costoso que hacerlo. Una declaración bajo juramento, registrada oficialmente, de la única persona dentro de esa casa cuya versión contradijera a las otras 4 y que, además, no tuvieran nada que ganar al contarla. Rená me miró y dijo: tienes que hacerlo tú. Y tiene que ser público. Si no, esto no va a suceder. Fue ahí cuando finalmente entendí lo que habían significado esas últimas 5 semanas. Quedaba una sola puerta en todo aquello.
Y esa puerta solo podía abrirse desde adentro. Déjame detenerme aquí un momento, porque quiero que pienses en la pregunta que yo tuve que enfrentar aquella noche. Si decir la verdad significara perder a toda tu familia, no solo tener una discusión o pasar una Navidad incómoda, sino perderlos para siempre, ¿seguirías diciendo la verdad? No respondas tan rápido. Piénsalo. Y si quieres, cuéntame qué harías en los comentarios. En un momento te voy a contar qué decidí yo y cuánto me costó. Y si eres nuevo por aquí, suscríbete porque todavía falta ver cómo termina todo esto. Mi hermana llegó sola a la posada un domingo por la noche. Llevaba una sudadera vieja con la capucha abajo. Había manejado su propio carro y lo estacionó a un lado, cerca de la máquina de hielo. No llevaba el celular en la mano. En toda mi vida adulta, nunca había visto a mi hermana sin algo en las manos. La dejé entrar. Se sentó en la orilla de la silla junto al escritorio y, durante unos 10 minutos, pareció convertirse en una persona que yo nunca había conocido. Empezó a hablar de cuando tenía 16 años. Me contó del verano en que sus amigas fueron a una casa junto al lago y ella tuvo que ir a una capacitación de medios en la capital porque mi papá había conseguido que la incluyeran gracias a uno de sus contactos. Me contó que ahí aprendió a mantener la sonrisa perfecta para un fotógrafo, incluso cuando tenía que repetir la misma foto 3 veces. También recordó que, cuando estaba en secundaria, sacó una C en química y mi papá dejó de hablarle durante 4 días. Lo contó con la misma naturalidad con la que alguien habla del clima. Después levantó la mirada y me preguntó: ¿sabes lo que se siente ser la única inversión de esta familia? Y sí. Lo sabía. Solo que yo lo había vivido desde el otro lado. Ella no se disculpó. Y eso es lo que necesito que entiendas. Durante toda esa conversación, ni una sola vez mencionó a Walter Bond. Nunca preguntó cómo estaba. Nunca dijo que lamentaba lo que había pasado. Lo único que lamentaba era la situación en la que ella se encontraba. Había venido a negociar. Acéptalo, me dijo. Eres lo bastante fuerte para sobrevivir siendo la fracasada. Llevas años haciéndolo. Yo no puedo. Durante aproximadamente un minuto pude ver a la hermana que quizá habría tenido si nuestra familia se hubiera dedicado a cualquier otra cosa. Después se levantó para irse. Al pasar frente a la ventana, miró su reflejo, se acomodó el cabello y, de repente, la expresión de campaña volvió a aparecer en su rostro, como si alguien hubiera encendido una luz. La reunión quedó programada para el miércoles a las 11 de la mañana, en la sala de juntas que estaba arriba de la farmacia. Y todos fueron. Mi papá llegó con saco. Mi mamá llevaba su bolso sobre las piernas. Kalina apareció con el saco azul marino, recién salida de una entrevista en la radio. Mi tía Charlene y Dale se sentaron en la cabecera de la mesa con una carpeta. Dentro de esa carpeta estaba la tercera versión de mi confesión. Y junto a ella, perfectamente acomodada sobre la madera, había una pluma fuente negra con la tapa ya quitada. He pensado mucho en esa pluma. Dale le había quitado la tapa antes de que yo entrara. Eso te dice mucho sobre un hombre al que nadie en ese cuarto le había dicho que no. Rená se sentó, abrió su maletín y yo tomé la pluma. Sí lo hice. Quiero ser honesta con eso. La sostuve unos segundos, luego la dejé sobre la mesa, la empujé unos centímetros hacia él y dije que no. No tuve que levantar la voz. Entonces Rená empezó a leer. A las 8:40 de esa mañana habíamos presentado ante la oficina del fiscal general una declaración jurada mía en la que contaba todo lo que te he venido contando. El tazón. Las llaves. La posición del asiento. El dispositivo conectado. La puerta del garaje cerca de la medianoche. La conversación en la barra de la cocina. La declaración que ya habían escrito para mí. Junto con eso, habíamos presentado una solicitud formal para nombrar a un fiscal especial. Argumentando que el fiscal del condado tenía una relación política documentada de 32 años con una persona relacionada directamente con el caso. También incluimos una declaración sobre la cadena de custodia hecha por Priyarrabal y el comprobante de entrega de una bolsa de evidencia sellada que esa misma mañana había sido llevada al puesto de la policía estatal en Brangan. Mi papá dijo mi nombre.
Mi mamá lo dijo 3 veces, y cada vez con un tono diferente, hasta que llegué a la puerta. Primero fue el tono firme. Después el tono suave. Y finalmente usó esa voz que tenía cuando yo era niña. No me volteé. Durante 14 años había sido la hija tranquila de los Ashford. Esa versión de mí murió en aquella puerta un miércoles por la mañana. Y yo la dejé sentada frente a aquella mesa, junto a la pluma. Esa noche, algo se deslizó por debajo de la puerta de mi habitación número 14. Era un sobre sin estampilla. Reconocí la letra de mi mamá. No había ninguna carta dentro. Solo una fotografía. Era una foto mía cuando tenía 7 años, parada en los escalones de la entrada con un abrigo rojo y sosteniendo a un gato que tuvimos durante 2 años. En la parte de atrás, escrito con bolígrafo, decía: cocina mañana a las 9. Ven sola, por favor. La palabra por favor estaba subrayada. Así que al día siguiente me senté otra vez en aquella barra de la cocina, en el mismo lugar y con el mismo café. Mi mamá me contó algo que nunca le había contado a nadie. La noche del 11 de octubre no se había ido a dormir. Se había quedado despierta porque todavía había 4 personas en el jardín y una camioneta de la empresa de catering en la entrada. Estaba en la sala, 5 minutos antes de medianoche, cuando escuchó abrirse la puerta del garaje. Se encontró con Kalin en la cocina. Las manos de mi hermana temblaban tanto que ni siquiera podía sacar la bolsita de té de la caja. Mi mamá salió por la puerta del cuarto de lavado y se quedó en el garaje. Miró la parte delantera derecha de mi vehículo. Vio la grieta. Vio la marca de color claro. Después regresó a la casa, sacó todas las llaves del tazón de madera de la entrada y se las guardó en el bolsillo de su suéter. No lo hizo para evitar que alguien manejara. Lo hizo para que, a las 7 de la mañana siguiente, cuando salieran las noticias, nadie pudiera decir exactamente dónde había estado cada llave. Ella lo sabía desde las 11:58 de esa noche. Lo supo cuando limpió el marco de la puerta. Lo supo cuando le sirvió café a Dale. Lo supo cuando se acercó a la barra de la cocina, puso las 2 manos sobre mis hombros, me miró a los ojos y me pidió que dijera que yo iba manejando. Le pregunté por qué me lo estaba contando hasta ese momento. Ella estiró la mano y tomó la mía. Estaba llorando, pero al mismo tiempo se veía completamente tranquila. Y ahí entendí que no había venido a confesar. Para confesar algo necesita sentir arrepentimiento. Ella había venido a negociar. La audiencia era a la mañana siguiente, a las 9:30. Tenía 18 horas y aprovechó cada una de ellas, porque mi mamá siempre había sido la mejor estratega de esa familia. Y la prueba era muy sencilla, nadie fuera de nuestra familia había escuchado su nombre. No me amenazó. No mencionó las 4 declaraciones juradas, ni la carta, ni el artículo del periódico. Solo sostuvo mi mano sobre la barra de granito y me hizo una oferta. Y fue la única oferta en 14 años que realmente tuvo posibilidades de convencerme. Regresa a casa, me dijo. No solo para una cena. Regresa y vuelve a ser nuestra hija. Las Navidades, la graduación de Emma. Tu papá volverá a poner tu foto en la pared. Yo misma me voy a encargar. Todo lo que has querido desde que tenías 25 años. Tú lo sabes y yo también. Después bajó la voz, casi con ternura. Lo único que tienes que hacer mañana es no recordar con tanta claridad. No me estaba pidiendo que mintiera. Era demasiado inteligente para eso. Mentir bajo juramento podía convertirse en otro delito. Lo que quería era que mostrara dudas. Que dijera que no estaba segura de la hora. Que había estado dormida. Que había sido un día muy largo. Nadie podría hacerme nada por eso. Walter Bond regresaría a su casa con un bastón y recibiría una indemnización del seguro. Mi hermana estaría en el Senado estatal para la primavera. Y yo recuperaría a mi familia. Terminó de la misma manera en que terminaba casi todo lo que decía, usando aquella frase que me había enseñado en un estacionamiento cuando yo tenía 25 años, solo que esta vez la convirtió en una especie de regalo. Escoge la versión en la que todavía tienes una familia, cariño. Miré por encima de su hombro, hacia la pared de fotografías.
Las fotos dejaban de aparecer justo en el año en que cumplí 25. Entonces le di mi respuesta en una sola frase. Después regresé al hotel y dormí 6 horas seguidas. Eso me sorprendió. Lo que le dije a mi mamá en aquella cocina fue: Mamá, llevo 14 años siendo la versión de mí que les resultaba conveniente. Mañana voy a ser precisa. Después agregué: la amé porque era verdad. Quería que esas palabras quedaran entre nosotras. Y luego me fui. El Tribunal del Condado de Oberlin era un edificio de piedra caliza construido en 1911, con 9 escalones y un pasamanos que necesitaba reparación. A las 9:20 de la mañana siguiente, había 2 cámaras de televisión de la capital y 3 reporteros esperando abajo. Para entonces ya lo sabían. Alguien del registro había dado a conocer la audiencia. El titular de esa mañana tenía la palabra jueza en letras grandes junto a mi apellido. Y eso iba a quedarse para siempre. Una mujer acercó un micrófono a mi cara y me preguntó si tenía algún comentario sobre mi hermana. No tengo comentarios, respondí. Me preguntó si estaba ahí en mi capacidad oficial. Estoy aquí como testigo. Hizo otra pregunta sobre mi familia. Volví a decir: no tengo comentarios. Después subí los 9 escalones, crucé las puertas y seguí caminando. No me detuve. Y no existe ningún video mío diciendo una sola palabra sobre todo aquello. Y esa fue toda la estrategia. Y me costó más que cualquier otra cosa en esta historia. Mi papá me había dicho que yo no tenía nada que perder. En cierto modo, tenía razón, aunque nunca se había tomado el tiempo de mirar lo que eso realmente significaba. Yo no tenía nada de lo que ellos alguna vez hubieran considerado importante. Solo tenía mi nombre, mi juramento y mi fuerza para mantenerme firme. Y esa mañana estaba a punto de arriesgar las 3 cosas. Por dentro, el tribunal olía a radiadores viejos. En la primera fila, junto al pasillo, estaba Walter Bond. Estaba en una silla de ruedas, con un bastón apoyado sobre las piernas y su esposa sentada a su lado. El fiscal especial era un hombre llamado Grant Elley. Lo habían nombrado 8 días antes desde la oficina del fiscal general. Tenía una habilidad especial para hacer preguntas cortas y directas. Presté juramento a las 10:15. Me senté en una silla de madera, en un salón con un ventilador de techo que hacía un pequeño clic cada vez que daba una vuelta. Y empecé a contar todo en orden. El tazón de madera de la entrada y lo que mi mamá había empezado a preparar desde las 4. Las llaves que habían ido entrando al tazón desde las 4 de la tarde. El vino de la fiesta. Los letreros de campaña y el almacén donde estaban guardados. Las escaleras. La segunda puerta del lado izquierdo. El ruido de las llaves dentro del tazón. La puerta de tormenta. El garaje a las 11:56. Las voces. El tazón vacío a la 1 de la madrugada. Las noticias de las 7. El trapo de cocina. La grieta en la carcasa del faro. El asiento 4 pulgadas más adelante de lo normal. Y el dispositivo conectado que marcaba las 11:31 de la noche. También conté que el abogado ya estaba sentado en la barra de la cocina. Conté sobre la declaración que habían escrito con mi nombre y la palabra entré en pánico, que después alguien cambió por me desorienté. No añadí opiniones. No intenté convencer a nadie. Solo conté lo que había pasado. Villarrabal había declarado antes que yo y había entregado la bolsa sellada como evidencia. La cinta roja, su firma y la fecha quedaron registradas y la bolsa se abrió frente al secretario del tribunal. Después compararon esa información, línea por línea, con los datos telemáticos originales del fabricante que la policía estatal había obtenido por su cuenta semanas antes de que yo entregara cualquier cosa. Entonces el abogado de Kalin se levantó para el interrogatorio. Era bueno. Y fue exactamente por donde yo habría ido. Preguntó cómo era posible que una familia no supiera que su propia hija era jueza federal. Lo repitió 2 veces, con la cantidad exacta de incredulidad que necesitaba. Cuando lo dijo, se giró hacia las personas que estaban escuchando porque quería que todos entendieran lo absurdo que parecía. Y tenía razón. Era absurdo. Dejé que el ventilador hiciera clic 2 veces.
Después respondí. Porque durante 14 años yo misma les facilité que no lo supieran. Esa es mi parte de todo esto, señor abogado. Y ya terminé de pagarla. Me pidió que lo explicara. Detrás de él, en la mesa de la defensa, mi hermana empezó a hablar con sus abogados. Hay algo que aprendí durante 11 años de estar cerca de los tribunales penales. Las personas preparadas para hablar frente a cámaras suelen ser los peores testigos, porque una cámara nunca te interrumpe. Un tribunal hace exactamente lo contrario. Su abogado le dijo que se sentara. Ella no lo hizo. Se levantó en la mesa de la defensa con su saco azul marino y las manos abiertas, con las palmas hacia arriba. Era el mismo gesto que usaba al final de sus discursos de campaña. Y empezó a cambiar la historia. Dijo que todo aquello se había convertido en algo que no era. Dijo que su hermana llevaba años alejada de la familia y que había un contexto que el tribunal todavía no conocía. Ella dijo la palabra narrativa en plena sala del tribunal, algo que solo haces cuando nunca has pasado suficiente tiempo en un lugar así. La jueza le dijo 2 veces que tendría su oportunidad de hablar. A la tercera, por fin terminó la frase que llevaba 7 semanas intentando decir, y le salió a todo volumen, frente a un reportero judicial que estaba tomando nota de cada palabra. Fue un error. Uno de esos errores que personas como ella pueden cometer toda la vida y casi nunca les cuesta nada. Yo no tenía derecho a cometer ni uno. Nadie se movió. Walter Bond bajó la mirada hacia el piso. En la tercera fila, mi mamá se cubrió la boca con una mano. Hasta hoy no sé si estaba reaccionando por su hija que estaba frente al tribunal o por la hija que estaba sentada en aquella silla. Entonces la jueza tomó su decisión y todo terminó de la manera fría y administrativa en que realmente terminan estas cosas. Se determinó que había causa probable. El caso quedó listo para ir a juicio. Se modificaron las condiciones de libertad. Kalin tuvo que entregar su pasaporte. Esa misma tarde se emitió una citación para Marjorie Ashford relacionada con el paradero y el manejo de un juego de llaves del vehículo durante la noche del 11 de octubre. Yo me quedé sentada en aquella silla de madera mientras la sala se iba vaciando. Pensé en mi hermana preguntándome. ¿Y quién te va a creer? Bueno, Kalin. Ese era precisamente el propósito de aquel edificio. En febrero, aceptó un acuerdo por un delito grave de abandonar el lugar de un accidente con lesiones graves. Pasó 60 días en la cárcel del condado, recibió 3 años de libertad condicional, tuvo que pagar una indemnización y le suspendieron la licencia durante 1 año. También abandonó la campaña. Lo anunció en un comunicado de 90 segundos en el que agradeció a sus seguidores. Dale Whitfield quedó bajo investigación del Colegio Estatal de Abogados por su participación en la preparación de una declaración para una persona que no tenía representación legal. Nunca me volvió a escribir. Y no espero que lo haga. En abril, Rex Calder anunció que no buscaría otro periodo como fiscal. Después se unió a una firma en la capital especializada en bonos municipales. Mis padres no fueron acusados. Ellie analizó el caso con cuidado y le dijo a Arena la verdad. Demostrar ante un jurado exactamente qué había hecho mi mamá con las llaves dentro de su propia casa iba a ser muy difícil. No era un caso que él pudiera ganar con seguridad. Quiero ser honesta sobre cómo me hizo sentir eso. Durante aproximadamente 1 mes me cayó muy mal. Después dejó de hacerlo. Un tribunal es una herramienta muy específica. Y nunca iba a darme exactamente lo que yo necesitaba. Para la primavera entendí algo. Lo que realmente necesitaba ya había ocurrido. Había sucedido en una puerta, en aquella oficina arriba de una farmacia. La organización del partido puso a un supervisor del condado en el lugar de mi hermana para marzo, y al parecer le está yendo bastante bien. Mi papá todavía tiene su mesa de siempre en el desayuno de la Legión. Nada quedó completamente limpio ni arreglado. Así no funcionan las cosas. Walter Bond regresó al Blue Star en diciembre. Trabaja 4 horas al día, 3 días a la semana, sentado en un banco que instalaron junto a la plancha. El acuerdo de la parte civil con la aseguradora llegó en primavera. No fue suficiente, pero sí fue más de lo que habría recibido de otra manera. Compró la transmisión que necesitaba y después le regaló un invernadero a Sharon. Cuando tengo que ir al condado por algún trámite,
Todavía paso por ahí. Walter me deja invitarle un café y luego me cobra el pastel. Howard Lynn cerró mi expediente de ética en marzo con un memorándum de 2 líneas. Decía que la jueza había sido testigo de hechos en un asunto familiar y que no había ningún uso indebido ni ninguna violación. Ahora, en una repisa de mi oficina, detrás del escritorio donde muchos jueces ponen una foto de su familia, tengo una imagen de un hombre mayor con un delantal, parado afuera de un restaurante. Tiene un bastón en una mano y la otra sobre mi hombro. En mayo, Emma me mandó un mensaje. Mi mamá dice que no debería escribirte, pero nadie quiere decirme qué pasó realmente. Me quedé mucho tiempo mirando la pantalla antes de responder. Después le conté la verdad. Toda. Se la expliqué de la manera más sencilla que una niña de 13 años pudiera entender. No convertí a ninguno de sus padres en un monstruo, pero tampoco fingí que eran inocentes. Ella respondió. Gracias por decírmelo directo. Nadie nunca dice las cosas directamente. Hay una cosa más, algo pequeño, y esa es la razón por la que te estoy contando todo esto. En junio llegó una nueva secretaria a mis oficinas. Tenía 24 años, estaba nerviosa y se tomaba el café muy en serio. Durante su segunda semana, en medio de una conversación cualquiera, me preguntó si tenía familia cerca. Un año antes habría dicho que no y habría dejado pasar el tema, igual que había dejado pasar tantas cosas durante 14 años. Ella habría pensado que yo era una persona muy reservada. Y habría tenido razón. Pero esta vez me escuché diciendo toda la verdad en voz alta. No, mi familia está a 6 horas de aquí y ya no tenemos contacto. Todo empezó porque mi hermana hirió a un hombre mientras manejaba mi carro. Mis padres querían que yo aceptara la culpa y terminé declarando. Ella no sabía ni dónde poner la mirada. Le dije que no pasaba nada. Que la mayoría de las personas no saben qué decir en situaciones así y que tampoco tienen que decir nada. Después regresamos a revisar el calendario de audiencias. Mi mamá tenía razón en una cosa y decidí dejarle esa verdad. Las familias sí funcionan a partir de historias. Eso es cierto. Pero yo ya no voy a vivir contando versiones de mí misma. Si tu familia solo puede quererte cuando eres la versión de ti que les resulta cómoda, entonces eso nunca fue amor. Y el día que dejas de esforzarte por ganarte ese amor es el día en que el resto de tu vida finalmente puede comenzar. Esa es mi historia. Un tazón de llaves vacío, una bolsa de evidencia sellada y una firma que nunca puse. Si hay alguien en tu vida que todavía te tiene archivado como el fracaso de la familia, quiero que escuches esto. No le debes a nadie una versión más pequeña de ti. Ni en acción de gracias. Ni nunca.